Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. Bueno, vamos a retomar. Somos alrededor de 21 personas. Si se suma alguien más, lo voy a incorporar. Así que empezamos primero retomando parte de lo que habíamos desarrollado en la clase pasada sobre el paradigma moderno. Habíamos dicho, en primer lugar, que podíamos plantear que el paradigma moderno comenzaba en el siglo XVI y que había una serie de antecedentes históricos muy importantes que marcaban un punto de quiebre con respecto al periodo medieval. Estos puntos de quiebre a los que me voy a referir son cambios históricos que no tienen que ver en principio con cambios en la manera de pensar la ciencia. Los cambios en la manera de pensar la ciencia los vamos a trabajar a continuación. Como introducción, lo que me interesaba plantear era que había una serie de antecedentes históricos que marcaban un punto de inflexión, un proceso de transformación con respecto al periodo medieval, en el cual el eje en torno al cual giraba toda la vida social, habíamos dicho que era la figura de Dios. Como antecedentes históricos, habíamos dicho que, bueno, en el año 1492, siglo XV, se produce el descubrimiento de América. El mercantilismo se empieza a desarrollar en el siglo XVI, esto es el proceso por el cual se empieza a desarrollar y desplegar cada vez con más fuerza la producción de mercancías, y decíamos que en el siglo XVIII particularmente se produce un gran fenómeno que tiene lugar, en primer lugar en Inglaterra, que es la revolución industrial que se da en el siglo XVIII. Con esto lo que se produce es el surgimiento de la máquina a vapor y el ferrocarril, lo que permite aumentar de una manera impresionante la capacidad productiva del trabajo, ¿sí? Y a su vez, junto con el ferrocarril, la posibilidad de transportar las mercancías a largas distancias, a mercados más lejanos, y por lo tanto surge la posibilidad de ampliar cada vez más no solo la producción, sino el mercado y la lejanía con la cual a partir de la cual es posible llegar para poder vender mercancías. Esto implica, con el surgimiento, que con el surgimiento del ferrocarril, se extiende cada vez más la relación mercantil. Esto, bueno, con la serie de revoluciones que se van a producir sistemáticamente a lo largo de la historia del capitalismo, se va a llegar a una situación en la cual el sistema capitalista se consolida a nivel mundial. A su vez habíamos visto la clase pasada que en el siglo XVI, junto con el surgimiento de la mercancía y el desarrollo más que el surgimiento, digamos, porque mercancía había antes en realidad en la antigüedad y en la Edad Media, pero digamos que con el desarrollo de la mercancía y con el incremento de la relación mercantil, al mismo tiempo, en paralelo, se produce un crecimiento espectacular de la población. A partir de estos antecedentes nos vamos a encontrar con que desde el punto de vista de la estructura social y de la vida social, se va a producir un cambio en cuanto a que respecto de la Edad Media se va a producir un proceso de desacralización, ¿no? Y donde lo que nos vamos a encontrar es que progresivamente, si bien la figura de Dios era en la Edad Media el eje en torno al cual se estructuraba la vida social, o la idea de Dios era el eje en torno al cual se estructuraba la vida social, a partir del siglo XVI en adelante y cada vez con más fuerza, el mercado va a empezar a ser el eje en torno al cual se estructura la vida social y no ya Dios como ocurría en la Edad Media. De todas formas, vamos a avanzar un poquito y cuando abordemos un grupo de autores que se van a que van a representar a los filósofos modernos, nos vamos a encontrar con que estos primeros filósofos modernos, estos primeros científicos modernos,
Por un lado, tienen rasgos muy fuertes de modernidad, pero al mismo tiempo presentan rasgos muy fuertes medievales. Es decir, que en estos autores modernos convive lo medieval y convive lo moderno, ¿no? Son como autores que representan una transición del paradigma medieval al paradigma moderno. Vamos a ver en un ratito de qué manera. Bueno, habíamos dicho también que otra característica del paradigma moderno era que se producía una separación de esferas dentro de la cultura y la sociedad, donde la Iglesia pasaba a ser una institución más entre otras, produciéndose de esta manera una desconcentración de las funciones de la Iglesia, ¿no? Antes la Iglesia cumplía una serie de funciones que en la sociedad moderna empiezan a cumplir otras instituciones, ¿sí? Bueno. Vamos a la próxima filmina, esto es repaso de la clase pasada, ahora vamos a la filmina siguiente, la filmina número 2 que preparé para hoy, y vamos a, por un lado, identificar algunos movimientos culturales importantes que se desarrollan entre el siglo XV y el siglo XVI, y también en el siglo XVIII. Tenemos, por un lado, dos fenómenos culturales importantes. Por un lado, el Renacimiento, que se da entre los siglos XV y XVI. Se nombra Renacimiento a los siglos XV y XVI, pero recién esto se hace en el siglo XIX, ¿no? Esto por un lado. Al mismo tiempo, en el período renacentista, en el siglo XVII en particular, Descartes es un filósofo francés, que se suele decir que es el primer filósofo moderno, escribe varios textos, una serie de textos, una serie de libros filosóficos. Nombro dos de los más importantes. Uno es el Discurso del Método, escrito en el año 1637, y el otro son las Meditaciones Metafísicas, que fue escrito en el año 1641, es decir, pleno siglo XVII. Descartes, como les decía, se suele considerar como el primer filósofo moderno. Ahora vamos a ver por qué se lo suele considerar el primer filósofo moderno. La clave, entiendo yo, por la cual se lo suele considerar de este modo, es por su famosa fórmula, que es la fórmula filosófica del cogito, que significa, como ustedes pueden ver en el PowerPoint, la fórmula dice cogito ergo sum. ¿Alguien sabe lo que significa? Está escrito en latín. ¿Alguien sabe qué significa esta fórmula cogito ergo sum? No, la verdad no. ¿Nadie sabe? Bueno, la fórmula significa, en castellano, pienso, luego existo. Donde el pensar es la garantía de la existencia, ¿no? Y parecería que, como el pensar es la garantía de la existencia, entonces la existencia o la garantía de que existo no depende de la idea de que tenga de Dios, ¿no? Fíjense que acá, lo voy a decir de la manera lo más simple posible, pero el cogito es una fórmula que expresa una independencia respecto de la idea de Dios. Esta fórmula dice que la garantía de la existencia, o la prueba, podríamos decir, de la existencia está dada por la capacidad de pensar. En la medida en que verifico que pienso, puedo asegurar que existo, ¿no? Pero entonces, si el pensamiento es la garantía de la existencia, no necesitamos de la presencia de Dios para garantizar o para fundamentar nuestra existencia. Esta fórmula representa en ese sentido un giro sobre la modernidad. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho
que en la Edad Media el eje de la vida social y toda la filosofía incluso estaba estructurada y supeditada a la idea de Dios, ¿no? Ahora, Descartes, filósofo francés, creyente en Dios, y además un filósofo que busca probar la idea de Dios justamente en el discurso del método y en las meditaciones, perdón, no en el discurso del método, sino en las meditaciones metafísicas, busca probar la existencia de Dios, se topa con una fórmula que garantiza la existencia con independencia de la idea de Dios. Por eso se dice que es el primer filósofo moderno, porque presenta pruebas de la existencia cuya garantía, la garantía de que existimos, es independiente de la existencia o la no existencia de Dios. De hecho, si no leyeron a Descartes, les cuento que él habla de un genio maligno, que podríamos pensar que es una especie de Dios maligno que nos engaña acerca de todo lo que sucede, ¿no? Esto es un desarrollo que hacen las meditaciones metafísicas. Él dice, ¿cómo puedo asegurar que conozco verdaderamente, que todo lo que me rodea es algo que realmente existe, si podría estar soñando y no sé si estoy dormido o estoy despierto? Entonces, lo que hace Descartes es buscar garantías de la existencia de las cosas, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo sé si no hay un genio maligno que me está engañando acerca de todo lo que veo, incluso acerca de lo que pienso? Y entonces dice, bueno, no podemos probar que existe ese genio maligno, pero existe la posibilidad de que ese genio maligno exista y nos engañe acerca de todo lo que nos rodea. Y entonces, en base a esto, se pregunta, ¿y qué verdad podemos asegurar? Bueno, hay una verdad que podemos asegurar, y es la garantía de que tenemos existencia. ¿Y cómo sabemos que existimos? Porque pensamos, y porque incluso aunque exista un genio maligno que nos está engañando, no puede engañarnos acerca de qué pensamos, dice, ¿no? Entonces, todo este razonamiento involucra un giro muy fuerte desde la idea de Dios hacia el ser humano, ¿no? Es como que el renacimiento es un retorno al humanismo, es un retorno al ser humano. Si antes el centro de la vida social era Dios, en la modernidad el centro de la vida social, en primer lugar, vuelve sobre el hombre, ¿sí? Fíjense que en la Edad Media, esto no lo desarrollamos demasiado, pero habíamos dicho que había una jerarquía donde la tierra y las relaciones mundanas, ¿qué rol ocupaban? ¿Eran un rol fundamental o un rol secundario en la Edad Media? ¿Cómo, profe, fue la pregunta? Disculpe. Preguntaba, en la Edad Media, ¿cuál era el lugar más importante? ¿El cielo o la tierra? El Dios, o sea, el centro de todo es Dios en la Sí. Edad Media. O sea, había un más acá, que era la tierra, y un más allá, que era el paraíso, ¿no? De los hombres. Ahora, si nos iba mal en la tierra, eso no era un problema, porque lo que importaba era alcanzar el paraíso después. Entonces podíamos tener una vida de penuria en la tierra, pero eso no era tan importante, porque lo más importante era alcanzar luego el paraíso, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en ese sentido, se plantea una especie de jerarquía entre el más acá, la tierra, y el más allá, el cielo. ¿Qué importa más, el más acá o el más allá? ¿Qué está primero jerárquicamente? En la Edad Media, lo que sería el cielo. Exacto, el más allá. Ahora, fíjense que con el paradigma moderno, la mirada vuelve sobre el sujeto, sobre el hombre, podríamos decir. La mirada se vuelve sobre el hombre, al punto tal que en el marco de la filosofía surge un filósofo que prueba
una primera verdad, dice él, el cogito es la primera verdad, y esta primera verdad es la verdad de base que me permite poder construir todo conocimiento. El cogito, que dice pienso luego existo, es una prueba de la propia existencia, o sea, el pensamiento es una prueba de la propia existencia. Es una prueba contundente que ni siquiera un genio maligno podría refutar. Entonces, fíjense como que parece que esta fórmula, el cogito, el pienso luego existo, se autosostiene. Se autosostiene significa que se sostiene con independencia de la existencia o no de Dios. ¿Sí? Esto implica un giro muy fuerte en la filosofía de ese entonces. Por eso les decía, se suele decir que Descartes es el primer filósofo moderno, porque aparece por primera vez desde el punto de vista filosófico en él una fórmula que se independiza de la idea de Dios. Pero conviven en Descartes rasgos medievales. Esos rasgos medievales están relacionados con la búsqueda de la prueba de la existencia de Dios. De hecho, las meditaciones metafísicas intentan probar, da varias pruebas acerca de la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Descartes conviven en él el período medieval y el período moderno desde el punto de vista filosófico. Lo que pasa es que lo novedoso es el cogito respecto del periodo anterior. ¿Sí? Hay otro autor que me parece súper interesante, que no es tan considerado como lo es Descartes. Si ustedes preguntan en términos de cultura general, hacen una encuesta y se paran en la calle y preguntan quién era el primer filósofo moderno, probablemente la mayoría de la gente responda que el primer filósofo moderno fue Descartes. Ahora hay una figura muy importante también, y muy interesante, que es el filósofo Nicolás de Cusa, que es un autor alemán que también se suele considerar como uno de los primeros filósofos modernos, y escribe un libro en latín impresionante que se llama La Docta Ignorancia. La docta ignorancia yo diría que hasta es un juego de palabras, porque docta, ¿qué significa? ¿Saben lo que significa docta? ¿No sería saber? Algo relacionado con el saber. Lo docto, la persona docta es la que está instruida, ¿no? Ser alguien docto es alguien que está completamente instruido o muy instruido, ¿no? Pero al mismo tiempo habla de la docta ignorancia, como una especie de ignorancia que se instruye, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, es un juego de palabras y a su vez es como una especie de contradicción en sus términos, ¿no? La ignorancia se supone que ignora, ¿no? Y por lo tanto no sabe. La ignorancia implica no saber, mientras que el ser docto implica saber. Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de una ignorancia instruida? Bueno, les voy a leer un párrafo del texto de Nicolás de Cusa que se llama, esto es uno de los más importantes, el libro se llama Acerca de la docta ignorancia, ¿no? Acá vamos a poner, porque yo no lo puse exacto, el libro se llama exactamente así, Acerca de la docta ignorancia. Bueno, ¿y qué va a decir él acerca de la docta ignorancia? Bueno, va a recordar a Aristóteles. ¿Se acuerdan la fórmula aristotélica por excelencia? La fórmula de Aristóteles por excelencia en relación con el conocimiento, ¿cuál era? ¿No era la idea del primer motor? Eso lo vimos la clase pasada, pero no me refiero a eso en este momento. Me refiero a cuál era la fórmula que solía usar Aristóteles para referirse al saber. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pensaba Aristóteles sobre el saber?
Yo no, profe, no me acuerdo. Bueno, les voy a leer entonces lo que dice Nicolás de Cusa sobre la cuestión. La precisión de las combinaciones que hay en las cosas corporales y la congruente adaptación de lo conocido a lo desconocido supera la razón humana, de modo tal que a Sócrates le haya parecido que él nada sabía a no ser que ignoraba. Perdón, se refería a, después lo nombra Aristóteles, se refería a Sócrates, ¿no? Sócrates postulaba, solo sé que no sé nada. Esa era la fórmula socrática, ¿sí? Dice, de modo tal que a Sócrates le haya parecido que él nada sabía a no ser que ignoraba. Que el muy sabio Salomón afirme, todas las cosas son difíciles y no pueden ser explicables por medio de la palabra. Y otro varón de espíritu divino diga que la sabiduría está escondida y en lugar de la inteligencia se encuentra lejos de los ojos de todos los vivientes. Por lo tanto, si esto es así, de manera tal que el profundísimo Aristóteles en la filosofía primera afirma, en aquellas cosas que son las más manifiestas en la naturaleza, nos sucede una dificultad igual a la que tiene el ave nocturna que intenta ver el sol. Ciertamente, puesto que el apetito en nosotros no es vano, deseamos saber que nosotros ignoramos. Y si logramos alcanzar esto en su plenitud, habremos de acceder a la docta ignorancia. O sea que la docta ignorancia consiste en comprender, en alcanzar a comprender cuánto ignoramos, ¿no? Y entonces, en la medida en que alcanzamos a comprender cuánto ignoramos, somos capaces de saber cuánto ignoramos. De alguna manera se replica la fórmula socrática referida a la idea de, vamos a ponerlo acá, Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? Y en la medida en que soy consciente de mi no saber, soy consciente de un saber, ¿no? Y ese saber del que soy consciente es el de que no sé, ¿no? Entonces a esto apunta Nicolás de Cusa, retomando autores como Sócrates y Aristóteles, para referirse a la docta ignorancia, a la dificultad que entraña todo saber y a los límites que puede tener ese saber, y por lo tanto en la importancia de que el conocimiento suponga o tenga como punto de partida la conciencia de la profunda ignorancia a la que nos enfrentamos. Entonces decía, tanto Descartes como Nicolás de Cusa se suelen considerar los primeros filósofos modernos. En el caso particular de Descartes decía que, y también va a suceder esto en Nicolás de Cusa, se produce un giro desde Dios hacia el hombre, ¿no? Se produce como una especie de giro humanista desde el punto de vista filosófico. Bueno, esto se da todo, estos primeros filósofos modernos y este giro de Dios hacia el hombre, se produce entre los siglos XV, XVI y XVII en el marco del periodo cultural que se suele denominar como Renacimiento. Pero además, a partir del siglo XVIII y durante todo el siglo XVIII se desarrolla, sobre todo en Francia, pero también en Inglaterra y en Alemania, un nuevo movimiento cultural. Ese movimiento cultural se lo denominó Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Bueno, en primer lugar, para ubicarnos, la Ilustración es un movimiento cultural que se desarrolla en el siglo XVIII, ¿sí? En un contexto en el cual, recordemos que en el siglo XVIII, en paralelo, históricamente ocurre un fenómeno muy importante en Francia, que ¿cuál es? ¿La Revolución Francesa? Exactamente. ¿En qué año se da la Revolución Francesa?
¿Siglo XVIII, XIX? Siglo XVIII, año preciso. ¿1830? ¿No era? 1789, para ser más precisos, ¿sí? 1789. Bueno, se produce un periodo muy importante en este momento, en el siglo XVIII, que decía tiene que ver con el fenómeno de la Ilustración. Antes de exponer el concepto central de la Ilustración, les quiero marcar una cuestión. Hay autores que representan el periodo ilustrado, yo acá les traje algunos nombres, no agoté todos los nombres, porque si no tenía un PowerPoint lleno de nombres, pero les puse los que me parecían más representativos. Autores típicos de la Ilustración, cultura general: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Hume, Locke, Kant, Adam Smith, Hobbes, Leibniz, ¿sí? Son todos autores que forman parte de la Ilustración. Algunos son empiristas y otros racionalistas, o sea que el pertenecer o no a la Ilustración no tiene que ver con si se es racionalista o se es empirista. Por ejemplo, autores como Hume y Locke son autores empiristas, mientras que Leibniz, por ejemplo, es un autor hiperracionalista, ¿sí? Entonces, cuidado con identificar a la Ilustración con el racionalismo, porque en realidad dentro de la Ilustración se desplegó el pensamiento filosófico de un grupo de autores que no necesariamente eran racionalistas. Bueno, ¿cuál es el concepto central de la Ilustración? El concepto central de la Ilustración es que la razón puede combatir la ignorancia, puede combatir la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. Podemos progresar. Es decir, que la razón va a ocupar un lugar central en el periodo ilustrado, donde se va a considerar que a través de la razón tenemos la capacidad de lograr la emancipación humana. Fíjense que si ustedes se van para el periodo medieval, se van a encontrar con que la razón no ocupaba ningún lugar central. ¿Sí? ¿Cuál era el lugar para ser reiterativa? Prefiero ser reiterativa antes que omitir algunas cuestiones importantes. Si durante la Ilustración la razón va a pasar a ser el centro o la clave a partir del cual estos autores encuentran la posibilidad de emancipación humana, en la Edad Media, ¿cuál era el concepto central? En la Edad Media era Dios. Exactamente, exactamente. Por eso, uno como posmodernos que somos, decimos, bueno, sí, es obvio que la razón es importante y que la ciencia es importante. Bueno, pero esto no siempre fue así. Eso es lo que me interesa marcar. O sea, somos producto, o sea, nuestro pensamiento contiene, nuestra contemporaneidad contiene ese periodo ilustrado de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros ya estamos acostumbrados a pensar que la ciencia es central en la vida de las personas. Vaya si no es central en la vida de las personas, que pensamos y estamos seguros de que más tarde, más temprano, los científicos van a encontrar una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y ponemos la esperanza en la ciencia y no tanto en Dios, por más que haya gente creyente. Lo que quiero decir con esto es, antes había un predominio muy fuerte de la idea de Dios y no se creía en la ciencia. Se está por cortar ¿cómo se llama? La grabación y el Zoom, así que volvemos a entrar en la próxima, ¿les parece? Dale, buenísimo. Bueno, ahí Dale. finalizo y volvemos a entrar. Un beso.